Ciencia UNDEC. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Ciencia UNDEC en este día bastante frío. Hoy comenzamos nuestro viaje por la ciencia y por la investigación de la mano de nuestro equipo. Me acompaña Yamila Ormeño, Ezequiel Tapia, Hugo Jiménez asistiéndonos desde el área audiovisual. Y hoy vamos a aprender muchísimo. En este caso vamos a hablar de las vacunas. Antes, saludar a Yamila. ¿Cómo estás? Todo bien, Cari, por suerte. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y sí, estamos acá pasando un poco de frío. Un poco de frío que, bueno, como lo anunciábamos la semana pasada, el servicio meteorológico, las estimaciones, hablaban de nieve. Bueno, no tuvimos nieve. No, por suerte acá no, pero en algunas otras regiones del país sí, como que hubo alguna. Pero sigue el frío. Sí, sigue sí. Este frío que estiman que se va a prolongar. Y hoy en el programa de hoy vamos a rescatar la importancia, el valor que tienen las vacunas y nosotros como sociedad tener al día todo el calendario académico en cuanto a vacunación, pero sin antes destacar y poner en valor lo que significa la vacuna. Las vacunas salvan vida y en este caso vamos a hablar con una de las referentes de salud pública que se ocupa de este tema, que está al frente de la coordinación del área de vacunación del Hospital Eleazar Herrera Mota. Comenzamos nuestro viaje por la ciencia y la investigación de la mano de Ciencia UNDEC. Primer bloque de Ciencia UNDEC e iniciamos nuestro primer viaje en la ciencia y la investigación. ¿De qué hablamos? ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy? De las vacunas. Así es. ¿De la mano de quién? De la licenciada Alejandra Marocco. Contanos, Yami. Bueno, Alejandra Marocco es licenciada en enfermería, además es coordinadora del área de vacunación del Hospital Eleazar Herrera Mota y supervisora de inmunizaciones de zonas sanitarias 3 y es la docente investigadora de la UNDEC. En la carrera de enfermería es Sí. docente e investiga también en esta área del conocimiento. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenidos a Ciencia UNDEC. ¿Qué tal? Muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia, ¿no? Un placer tenerte acá y sin duda un desafío para vos hablar sobre esto, las vacunas, porque son importantes. Las vacunas han sido una herramienta vital en la prevención de enfermedades y la protección de la salud pública. Para hablar de este tema tan importante, hoy por hoy que se pone en valor, ¿qué representan las vacunas? ¿Por qué es importante vacunarnos? Y eso te pregunto, licenciada, ¿por qué es importante vacunarnos y por qué es importante que la mayor parte de la población reciba las vacunas correspondientes? Bien, hoy es importante continuar con la vacunación porque durante la pandemia todo el mundo quería vacunarse. Hacían colas inmensas para vacunarse. Estábamos por rango etario vacunando, entonces había mucha desesperación durante toda la pandemia, ¿no? Y cuando esto comenzó a menguar, la pandemia mermaron casos, entonces la vacunación en cuanto a COVID comenzó a bajar, ¿sí? A decir que bueno, ya no es necesario, yo tengo una primera dosis, una segunda dosis, pero es muy importante continuar con el esquema de vacunación, ¿sí? Licenciada, vos hacías hincapié en la vacuna contra el COVID, pero en términos generales, cuando hablamos de la vacunación en general, ¿por qué es importante que el ciudadana esté vacunado? ¿Por qué es importante? ¿Cómo funcionan las vacunas? Bien, es importante porque es un pilar fundamental para todos, para toda la comunidad, tener esta prevención, ¿sí? En tener las vacunas, tanto COVID como calendario aplicada. ¿Por qué? Porque el estar vacunado, estamos diciendo que estamos haciendo una prevención. ¿Para qué? Para evitar enfermedades prevenibles con esta vacunación. O sea que si nosotros no vacunamos nuestros hijos, no nos vacunamos nosotros, eso implica que enfermedades
que ya no las tenemos, pueden volver a ingresar, ¿sí? Entonces es importante que completemos nuestros esquemas de vacuna, tanto en niños como en adultos mayores, en adultos, en las embarazadas. Entonces es importante tener esto, que es el pilar fundamental, que es el tener el calendario de vacuna completo. Alejandro, como vos lo mencionabas y como lo mencionamos, ¿no? Las vacunas salvan vidas y como vos decís, han ayudado a eliminar algunas enfermedades como la polio, como la viruela, entre otras. Sin embargo, hemos visto en las noticias, fuentes confiables, ¿no?, de que ha habido casos en una parte del mundo, no recuerdo, que en la India, me parece, casos de polio. Entonces es importante esto, respetar, continuar con la vacunación, vacunar a nuestros hijos, más allá que tiene muchos prejuicios más actualmente, donde desde diferentes puntos se apuntan, ¿no?, valga la redundancia, en el cuidado saludable, en otras formas para prevenir enfermedades. Hoy podemos decir de que la vacuna es sumamente importante para prevenir enfermedades y evitar, ¿no?, que esto siga, que se tergiverse todo esto y se crean fantasmas alrededor de las campañas de vacunación. Exactamente, porque en la actualidad se cree que las vacunas no son seguras, que no están garantizadas, y las vacunas son seguras y están garantizadas para tener una buena eficiencia, ¿sí? Para que el ciudadano se quede tranquila, la comunidad, que las vacunas están certificadas, ¿sí? Y que se garantiza una eficiencia en las vacunas. Es importante para que esas vacunas, para que esas enfermedades que ya en algún momento estaban erradicadas, no ingresen de nuevo, ¿sí? Entonces por eso es importante por ahí a nuestros hijos completar nuestro esquema de vacuna cuando tenemos los niños de los 5 años, que hay que volver a hacer todos refuerzos de las vacunas. Es importante porque por ahí vamos a los jardines o a las escuelas y la mamá dice, no lo vamos a vacunar porque yo lo llevo. Entonces después ese niño no es llevado a ningún CAPS, a ningún hospital, y cuando volvemos a esa escuela, ese niño no ha sido inmunizado, ¿sí? Pero no es tan solo que no inmunizo a mi hijo y me quedo con eso, que no inmunicé a mi hijo, sino que también estoy poniendo en riesgo al hijo de otro. Porque si yo no me vacuno, si yo no vacuno a mi hijo, puedo llegar a adquirir otra enfermedad, no tan solo varicela, rubiola, papera, como así también el COVID o las vacunas antigripales. Por eso es importante que todos tengamos nuestros esquemas de vacuna completos, ¿sí? Para también cuidarnos entre todos. Alejandra, te veo acá con el calendario y un cronograma, ¿no?, de campañas, pero haciendo hincapié en el calendario de vacunación actual, el vigente, el que está ahora, y vamos de la mano con estas campañas, las nuevas vacunas, nuevas enfermedades que han surgido a lo largo del tiempo. Sin duda que se ha modificado muchísimo, porque no estamos hablando de un calendario de hace 10 años atrás. Nuevas enfermedades, nuevas patologías que sin duda han ampliado ese nuevo calendario de vacunación, nuevas dosis, más refuerzos. Exactamente. ¿Qué es lo que pasó? Que durante el COVID todo el mundo y toda la gente obviamente estaba desesperado ante esta pandemia. ¿Qué es lo que buscaba todo el mundo? Solamente aplicarse la vacuna contra el COVID, ¿sí? Entonces se dejó de lado la vacuna calendario. Entonces, luego de la pandemia se comenzó a, porque quedamos con, con patologías que luego de la pandemia quedaron varios pacientes con riesgos, ¿sí? Con riesgos, con neumonías, que han sido neumonías reiteradas, pacientes de riesgo,
que no éramos en ese momento, hasta que adquirimos COVID, no teníamos ciertos riesgos, pero el COVID dejó sus huellas. Entonces, hoy un paciente que con anterioridad nunca había tenido una neumonía, quedó con neumonías, que realiza neumonías reiteradas. Entonces, ese paciente de riesgo debe de cumplir un esquema de vacunación nuevo. Entonces, ese esquema que un joven por ahí que sea menor de 65 años, antes se aplicaba la vacuna Neumo 13 para las neumonías, hoy un joven que ha tenido COVID, que ha quedado siendo un paciente de riesgo, que está inmunodeprimido, debe de aplicarse esa vacuna contra la neumonía, que quizás años anteriores no se le aplicaría, pero hoy con el nuevo calendario que tenemos para todos aquellos pacientes con riesgo, es que cambió la vacunación, ¿sí? Entonces tenemos una nueva vacunación para adultos que a partir de los 18 años hacemos un nuevo calendario. Alejandra, ¿cuál es el protocolo que ustedes aplican? Porque sin duda tienen registro, tienen una base de datos, y las escuelas también, a través del calendario, en papel, no, o ahora digitalizado, de las personas, de los niños que no fueron vacunados, por diferentes cuestiones que los padres, sus tutores deciden de que no son muchos, pero hay casos, sin duda que hay casos donde el prejuicio, el desconocimiento, el miedo, el factor miedo, que se traslada en esto, a dudar y no vacunar a sus hijos, teniendo en cuenta que la escuela es obligatorio que tengan determinadas vacunas para el ingreso escolar. ¿Cuál es el protocolo que aplican desde salud pública para aquellos casos, los menos, los que no tienen esas vacunas tan importantes marcadas por el calendario? Nosotros tenemos un sistema de CISA que se llama un sistema de carga, donde hoy todos figuramos en ese sistema, y desde hace unos años atrás también los niños al nacer, desde que se aplican la primera dosis de BCG y hepatitis B, nosotros ya los tenemos cargados en un sistema. Mientras va transcurriendo el tiempo, se van cargando el resto de vacunas y ese niño queda cargado en ese sistema, y durante todo ese tiempo nosotros vamos ingresando al sistema para poder ver qué dosis tiene aplicada ese niño, porque por ahí la mamá dijo no se lo aplicó en el jardín, pero sí asiste a un CAPS, a algún otro hospital para aplicar esas dosis, o lo hace en un lugar particular, o por ahí lo llevan a otro lugar, o quizás viajan y a donde viajaron hicieron inocular ahí a su hijo. Entonces, pero como ese sistema que nosotros los tenemos, lo podemos ver solamente con el DNI, por ahí el papá perdió la libreta, el carnet, pero nosotros solamente con el DNI podemos ver qué vacunas le faltan a ese niño o a ese adulto o a quien sea que necesite ser vacunado y no cuente con el carnet o con la libreta sanitaria que puede tener cualquiera de los niños, ¿no? Alejandra, el calendario de vacunación contempla una serie de vacunas obligatorias que debemos cumplir desde el recién nacido hasta el adulto mayor. Son gratis, pero también no nos olvidemos que hay vacunas que también tienen un costo, que se hacen en vacunatorios, en centros privados de salud, que tienen su costo, como por ejemplo la del dengue. Exactamente, es una vacuna que hasta el momento el Ministerio de Nación no se ha provisto para nosotros, ¿sí? Que hoy tiene un costo y que muchas personas no lo pueden afrontar, ¿sí? Sabemos que este año hubo mucho dengue
y que está en planes, o sea, ya la vacuna desde la parte del gobierno fue solicitada para la compra y todos los demás. Estamos esperando de que en algún momento la vacuna pueda llegar para toda la comunidad, ¿no? Seguramente que va a ser en forma escalonada y para un cierto grupo etario. Pero por el momento, hasta ahora, no tenemos novedad de cuándo sería ese ingreso, ¿sí? Pero sí, a todo aquel que la necesite puede comprarla en las partes privadas. Se está aplicando esa vacuna, se aplican 2 dosis, una primera dosis y luego se aplica a los 3 meses la segunda dosis, ¿no? ¿Cuál sería el grupo etario del cual mencionas? El grupo son los de riesgo, son aquellos que han sido ya, que han tenido dengue y que son el grupo que tiene mayor riesgo, ¿no? Por otras, que se les complicaría con otras patologías. Que se le podría complicar con otra patología, pero también sabemos que aquel que ya fue picado por el mosquito no puede volver a ser picado porque se complicaría ya con otras patologías y sobre todo aquellos pacientes que han tenido dengue hemorrágico, ¿no? Qué importante que son las vacunas, ¿no, Alejandra? Sumamente importantes. Sumamente. Salvan vidas las vacunas. Una dosis de vacuna es una dosis de vida. Segundo bloque de Ciencia UNDEC, y de que hablamos de la importancia de las vacunas, remarcando que las vacunas salvan vidas. ¿Con quién hablamos, Yamila? Bueno, seguimos hablando con la licenciada Alejandra Marocco y yo te quería consultar cuáles son las estrategias que se llevan a cabo desde el área de supervisión de la zona sanitaria 3. Bien, nuestras estrategias desde nuestra área tenemos la vacunación desde la plaza principal, ¿no? En la plaza principal tenemos siempre nosotros una carpa o un espacio allí porque tenemos presentado un proyecto en el Consejo Deliberante que se llama, el proyecto se llama Vacunatorio Accesible. ¿Por qué? Porque la mayor accesibilidad que nosotros tenemos para la vacunación y que nos ha dado muy buenos resultados cuando realizamos vacunaciones es en la plaza principal. ¿Por qué? Porque tenemos el mayor tránsito allí. Tenemos la gente que va a los bancos, la gente que va al ANSES, la que va a hacer compras, todo el mundo se baja del colectivo, siempre cruza por la plaza. Entonces se hizo un proyecto de un vacunatorio accesible móvil en la plaza principal, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros durante la época invernal no podemos estar en la plaza porque estamos exponiendo a todos nuestros pacientes que van ahí para vacunarse porque la inclemencia del tiempo obviamente impide que podamos estar. Entonces se planteó este proyecto de un vacunatorio móvil para la plaza principal, que no sería solamente para la plaza principal, sino para poder también salir a diferentes lugares, como poder salir a los diferentes distritos, Mashigasta, Anguinán, o hacia donde fuera necesario realizar alguna campaña de vacunación. Aparte nosotros de que tenemos en disponibilidad el vacunatorio del Hospital Mota, que está desde las 8 de la mañana a las 18 horas, tenemos los centros primarios de salud, que son 17 centros primarios de salud que cuenta Chilecitos. Tenemos 6 hospitales distritales y el Hospital Mota. Entonces, en todos estos lugares tenemos en disponibilidad todas las dosis de vacuna. Entonces, cada centro de salud está preparando su salida diaria. Muchos de los centros trabajan conjuntamente con los agentes sanitarios y hacen el casa por casa. Hay veces realizan concientización
el día que tienen médico en el centro de salud, se concientiza a todo aquel paciente que ingresa para control de niño sano o para cualquiera que vaya a hacer algún tipo de consulta, se le ofrece también la vacunación. Como así también lo hacemos en diferentes reparticiones, como los bancos, como ANSES, como llegar a las coordinaciones, al Consejo Deliberante, a las diferentes fincas también. Nosotros en Chilecito tenemos 130 fincas, en la cual nosotros los captamos a ellos o ellos llegan a nosotros, y nosotros, aparte de ofrecerle la vacunación, también desde el área nuestra ofrecemos capacitación en RCP, en mordeduras de serpiente, en primeros auxilios. También es una forma para poder captarlos a ellos, ¿no? Mencionabas ustedes que sin duda trabajaron en un diagnóstico situacional sobre esto, sobre las vacunas. En un principio había un solo lugar que centralizaba, estoy hablando de hace bastantes años, ¿no?, que era el hospital. Ahí ya se apelaba a la responsabilidad, a la conciencia del ciudadano. Me tengo que vacunar, me corresponde la vacuna, voy al hospital de tal a tal horario que ahí me van a vacunar. Hoy, sin duda, en un diagnóstico situacional trabajado por el área de salud pública, habrá notado alguna merma o algunas complicaciones para cumplir con esta primera estrategia, que trabajaron en estrategias y acciones que les permitió a ustedes definir otros espacios, tener una apertura, como por ejemplo los centros primarios, ahí cuando surgen también, y aparte para descomprimir toda la actividad en materia de salud en el hospital. Vos mencionabas los centros primarios de salud, las delegaciones, otros puntos como por ejemplo las instituciones, la plaza, los puntos estratégicos. Ahora, estas estrategias, estas acciones adoptadas por ustedes, ¿funcionaron? ¿Han logrado que la gente se acerque, se vacune, cumpla con este calendario o no? Sí, la verdad que la gente, a pesar del temor, muchas veces por el desconocimiento, llegan con miedo y dicen, no, yo la vacuna del COVID no me aplico, o tal vacuna no me aplico. Entonces uno le explica por qué es importante vacunarse, por qué es importante cumplir el esquema, porque si yo no cumplo un esquema, nosotros le decimos ahora en estas épocas invernales, debo de cumplir mi esquema respiratorio, debo de tener la vacuna para la neumonía, porque si yo me contagio de neumonía y no tengo la vacuna, es importante tener la vacuna de neumonía. Si me contagio de COVID, necesito tener la vacuna de COVID. Y con la vacuna antigripal solamente no voy a cubrirme de COVID y de neumonía con la vacuna antigripal, porque la gente por ahí ahora busca solamente la vacuna antigripal para la parte respiratoria. Pero si yo necesito tener cubierta toda mi parte respiratoria, debo de tener el esquema completo. La vacuna antigripal, la Neumo 13 o la Neumo 23 en caso de ser un adulto mayor, y la vacuna del COVID, porque el que ahora no se testee en cantidad como antes se testeaba, decía, tengo COVID. Pero hay casos de COVID. ¿Pero qué pasa con los casos de COVID? Los casos de COVID son más leves que antes, porque antes eran casos graves porque no teníamos dosis de vacunas aplicadas. En cambio ahora son casos mucho más leves. No significa que si yo me vacuno no me voy a contagiar. Me voy a contagiar, pero no van a ser casos graves como de una internación en una terapia intensiva con un respirador, o que voy a tener que estar muchos días allí. Alejandra, hablamos de efectos colaterales de las vacunas, dejando de lado la vacuna del COVID. ¿Ustedes se les ha presentado casos con pacientes que hayan llegado al hospital
por algún efecto colateral de alguna vacuna, y si lo registraron, y cómo procede, cuál es el protocolo en estos casos, dejando de lado la del COVID. Con vacunas de calendario no ha sucedido. Por ahí hay la vacuna de la neumonía o la neumo 23 que por ahí le da algún signo de alarma al paciente, pero ¿por qué? Porque son vacunas que por ahí le duele el brazo o tiene un enrojecimiento. Entonces el paciente se asusta porque nosotros siempre le explicamos cuando aplicamos estas vacunas, sobre todo la de la neumonía, que es normal que se le haga como una pápula, que se ponga rojo, que esté caliente, pero es normal. Entonces, en cuanto a las vacunas calendario, normalmente consultan siempre cuando se aplica la vacuna contra la neumonía. Y a los niños, las primeras vacunas. Y los niños, normalmente las mamás se asustan cuando aplicamos las primeras dosis de vacunas. Y bueno, normalmente le decimos, mamá, seguramente le va a dar temperatura, usted ya le consultó a su pediatra, ya el pediatra ya le indicó y le explicó también el pediatra que le va a tener temperatura, entonces ya saben que hay que darle bañitos, el antipirético. Entonces nosotros también es una forma de educarlos a ellos, a todas las mamás que van con sus bebés, que puede ser que puedan tener temperatura o no. Pero sí siempre uno le está aconsejando de qué forma poder salir de esa situación, ¿no? Y qué tomar, no en todos los casos. Exactamente, porque no le sucede a todos los niños iguales, pero sí trabajamos conjuntamente con el pediatra, ¿no? Sin duda, es un trabajo multidisciplinario, en equipo que se trabaja para favorecer la salud Totalmente. pública. Alejandra, hoy estamos en otoño, ya estamos ahí cerca al invierno. ¿Cuáles son las vacunas que nos corresponden a todos? Niños, jóvenes, adultos mayores, porque no es que nos vacunamos cuando somos niños y jóvenes o cuando nos lastimamos la antitetánica. Cuando somos adultos mayores también nos corresponden los refuerzos y nuevas vacunas que se incorporaron en el calendario académico. ¿Nos podés decir cuáles son las vacunas vigentes hoy, las que tenemos que cumplir? ¿Y cuáles son las nuevas que se agregaron al calendario académico? Tengo la palabra académico en la cabeza, el calendario de vacunación. Bien, en cuanto al adulto, a partir de los 18 años, hacemos la vacuna doble adulto, que vendría a ser la antitetánica, para que les quede más claro, la de hepatitis B. Ambas vacunas son 3 dosis. Entonces, estas 3 dosis aplicamos una primera dosis, una segunda dosis al mes y una tercera dosis a los 6 meses. Esto implicaría que por 10 años no necesitamos tener ningún otro refuerzo, que estamos cubiertos por 10 años, ¿sí? Luego, en caso de que seamos pacientes, que seamos inmunocomprometidos o que tengamos patologías respiratorias, diabetes, cardíacos, ¿sí? Entonces vamos por la vacuna de la neumonía. Si somos menores de 65 años, aplicamos neumo 13. Si somos mayores de 65 años, neumo 20 o neumo 23. ¿Sí? Alejandra, cuando hablamos de campañas educativas, yo creo que los adultos tenemos más afianzado esto de que nos tenemos que vacunar, que nos salvamos, que prevenimos enfermedades. Pero sin duda que con los jóvenes es un trabajo extra que ustedes tienen que hacer, porque vienen los jóvenes, y a mí vos estás en Ezequiel, están en este grupo, de que no me vacuno, me cuido, apunto a la naturaleza, a otro tipo de cuidados, pero no, mientras menos atente a mi cuerpo, creo que piensan de esa manera, no todos. ¿Cómo lo trabajan ustedes con las campañas educativas, las campañas de concientización en este grupo etario? Y nosotros tratamos de llegar a las escuelas
y tratar de concientizar la importancia de la vacunación y sobre todo haciendo siempre mucho hincapié en lo que nos sucedió, ¿no? En lo que causó tanto dolor, en lo que dejó muchas marcas en nuestras familias. Entonces tratamos de llegar y concientizar desde el dolor de la pandemia, ¿no? Entonces, les explicamos por qué es importante que ellos estén inmunizados, que tengan sus vacunas, que tengan su calendario completo. Muchos de ellos lo hacen sin ningún inconveniente y por ahí son pocos los que dicen no, yo no me vacuno. Pero en estos últimos tiempos hemos tenido una muy buena aceptación en cuanto a los jóvenes para la vacunación, ¿no? Y sin duda tiene mucho que ver el compromiso y la responsabilidad con lo que aborda este tema la zona sanitaria 3, el hospital, que sin duda en diferentes épocas del año vemos las campañas de vacunación. Acá en la universidad, como lo mencioné, en el colegio, en el preuniversitario, en Tilimuki, en diferentes instituciones educativas, vemos que se acerca el hospital, la zona sanitaria, está ahí acercando, brindando, no solamente vacunando, sino brindando mucha información sobre la vacuna. ¿Cuáles son, en caso de que se presente algún efecto colateral, qué hacer? Sin duda, como vos lo mencionabas, es un trabajo en equipo que tiene que ver mucho la responsabilidad y el compromiso que se pone todo el equipo del hospital. Exactamente. La verdad que nosotros hemos formado un gran equipo de vacunación, grandes seres humanos que tienen un compromiso inmenso en cuanto a la vacunación y tener esa paciencia para poder llegar hasta los jóvenes, que es a los que por ahí más nos cuesta, y por ahí también hacerle entender a aquel adulto mayor la importancia de la vacunación, porque por ahí él dice, no, vengo solamente por la antigripal. Entonces cuando ellos llegan así, yo siempre llego hasta ellos y le digo, bueno, si nos colocamos solamente la vacuna antigripal, pero si usted se corta, se cae o tiene un accidente, vamos a necesitar que usted tenga la vacuna antitetánica, como así también la de hepatitis B, como así también la del COVID. Y así sucesivamente uno le explica por qué el de cada vacuna y dice, bueno, aplíqueme todo lo que sea necesario para que no tenga ninguna complicación. Porque normalmente los adultos mayores, comenzamos a ser pacientes de riesgo y después de COVID, la mayoría hemos quedado siendo pacientes de riesgo. Por eso te mencionaba y hacía hincapié en esto, en las nuevas incorporaciones a este calendario de vacunación, porque somos igual me incluyo, ¿no? De la época de las que ya nos vacunamos, ya tenemos todas las vacunas, ya está, y sin duda que ahora hay nuevas vacunas agregadas que el adulto mayor desconoce. Entonces se informa cuando va, como vos lo mencionabas, me voy a vacunar puntualmente por esta, y ahí donde ustedes intervienen con su campaña de educación, no, también le corresponde y esta. Sin duda no estamos familiarizados con el calendario de vacunación. ¿Lo pensaron ustedes en trabajar en eso, de difundir, de acercar ese cronograma actualizado a la población? Porque sin duda me parece que no pasa por el no querer vacunarnos. Me parece que pasa por el desconocimiento de esto, que habría que darle mayor difusión al nuevo calendario de vacunación, y ahí nosotros tenemos un registro, ahí sí me corresponde, sí. esta sí, esta no. Exactamente, yo trato en lo posible de cuando tengo oportunidad, muchas veces en la plaza y están los medios, de explicar y de concientizar a toda la comunidad de la importancia de la vacunación, ¿no? Por ahí a veces va gente que me dice, yo la escuché por la radio cuando usted dijo, porque yo no me quería vacunar, pero yo entendí que es importante estar vacunados. Y sí, es muy importante hacer concientización y sobre todo, como yo les decía, la plaza para nosotros es como un gran espacio en el cual podemos hacer mucha concientización desde allí, ¿no? Eso no implica que desde otro lugar no lo hagamos,
pero para nosotros ha sido un gran espacio que nos dejó y nos permitió llegar mucho a la comunidad, ¿no? Un punto estratégico. Es un punto totalmente estratégico de alto tránsito. Alejandra, hoy podemos decir de que el área de vacunación de la zona sanitaria dispone de todas las dosis que indica el calendario de vacunación. Hoy podemos, si queremos, la neumococo, la de antigripal y demás vacunas están ahí, los podemos vacunar, todos se pueden vacunar, el que no le está faltando la dosis. Exactamente, todo aquel que necesite aplicarse o completar algún esquema de vacunación, la zona sanitaria cuenta con todas las vacunas en disponibilidad para todo aquel que lo necesite. Hoy por hoy están vacunando. ¿Cuáles son los horarios en que las personas, nosotros nos podemos acercar a los centros primarios de salud, en los barrios, en las delegaciones o en el hospital? ¿En qué horario nos podemos vacunar? Bien, el Hospital Mota está desde las 8 de la mañana a 18 horas en horario corrido. Luego tenemos CAPS o centros de salud que trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 12 horas y otros centros de salud que están hasta las 22 horas. Y como ser el centro de Machigasta, de Anguinán, de Los Altos, está 24 horas. Y los chicos tienen en disponibilidad vacuna porque por ahí va la gente 9 de la noche, 10 de la noche, en esos CAP que están 24 horas, ellos tienen en disponibilidad dosis y están aplicando y están trabajando con vacunación. No tienen un horario para decir, no, yo voy a vacunar hasta las 2 de la tarde. No, tienen su horario corrido, tienen la accesibilidad para todo aquel que necesite completar su esquema de vacuna. Puede pasar por los centros de salud porque ellos tienen en disponibilidad y tienen la accesibilidad para poder vacunar. Tercer y último bloque de Ciencia UNDEC. ¿Qué tema abordamos? Las vacunas, el calendario de vacunación. Y nos quedó para el final una pregunta que sin duda nos mantuvo latentes y bueno, ahí ansiosos por escucharla a la licenciada Alejandra Marocco, responsable del área de vacunación de la zona sanitaria Teres y del Hospital Eleazar Herrera Mota. La vacuna COVID ha tenido muchas variaciones. Acá nos comentaba Ezequiel que las 6 dosis tiene, Yamila no tiene ninguna dosis, yo tengo 3 dosis. ¿Sigue vigente esas 6 dosis? ¿Siguen vigentes? ¿Está dentro del calendario? ¿Ha tenido variaciones la vacuna del COVID-19? Sí, ha tenido variaciones. ¿Por qué? Porque antes nos colocábamos una dosis cada 3 meses, una dosis cada 4 meses. Ahora en la actualidad ya es una vacuna de calendario y en los menores de 50 años se aplica una vez en el año y los mayores de 50 años nos aplicamos 2 veces en el año. ¿Qué vacuna sería que estamos utilizando? Hoy estamos utilizando las vacunas bivalentes. ¿Esto qué implica? Que son para las cepas de COVID que tenemos. En realidad serían para todas las cepas de COVID que tenemos ahora en la actualidad. Entonces, estas vacunas bivalentes las estamos utilizando desde los niños, desde los 6 meses hasta los 11 años, utilizamos la vacuna Moderna bivalente y luego utilizamos para los adultos, estamos utilizando Pfizer bivalente y como repito, para los menores de 50 años aplicamos una sola dosis anual y para los mayores 2 dosis en el año. Antes me acuerdo al comienzo de cuando comenzamos con las campañas de vacunación, era obligatorio vacunarnos porque nos pedían para diferentes trámites, no sé si te acordás, Yamila, para hacer un determinado trámite tenías que ir con el comprobante de que te vacunaste contra el COVID. Hoy por hoy, ¿la gente se sigue vacunando contra el COVID?
¿Y es obligatorio? El calendario lo marca, sería obligatorio. Exactamente, pero la gente por ahí dice no, porque no me quiero colocar contra el COVID, porque me pasó, que me duele las piernas, que la espalda, que bueno, que tuvo diferentes tipos de eventos en la cual ellos asocian hacia la vacunación, ¿no? Esto no implica que las vacunas están en estudio para ver sus efectos adversos, ¿no? Pero nosotros tuvimos un solo efecto adverso, digamos, que puede haber sido una reacción alérgica en nuestro hospital con una vacuna. Pero eso no implica que también iba gente que decía, sí, bueno, tengo mucho dolor de cabeza o tengo cansancio. Nosotros teníamos y tenemos en la actualidad una ficha que se llamaba el SAVI, en la cual nosotros podíamos llenar esa ficha y poder ser enviada hacia el vacunatorio central para poder ver los efectos adversos que causaba y poder tener un seguimiento de ese paciente en cuanto a la vacunación, ¿no? Nosotros tuvimos un caso seguro al cual ese paciente se siguió por una reacción alérgica que en ese momento realizó al ser aplicada la vacuna. Se la siguió a la paciente, obviamente que no se volvió a vacunar porque es más, la señora no era de acá, era una señora venezolana que tuvo una reacción alérgica, pero que venía con una indicación médica que se aplicara la vacuna. Ella decía que era alérgica, entonces nosotros le pedíamos que por favor traiga la indicación médica para aplicarse la vacuna. Entonces fue una dosis de vacuna que se aplicó incluso en la guardia del hospital para estar para tener una mayor contención en caso de que tuviera una reacción alérgica. Y así fue el caso que tuvo esa reacción alérgica que fue resuelta en ese momento en la guardia y que obviamente luego se siguió con el seguimiento de esta paciente, la cual no recibió otra dosis, por lo menos acá en Chilecito, ¿no? Alejandra, nosotros tenemos, como te mencioné, particularmente tengo 3 dosis, Ezequiel tiene 6 y otras personas tienen determinadas dosis y de determinadas marcas. Ahora, vos mencionaste el calendario que tiene hasta ya otro nombre y otros tiempos, ¿no?, de vacunación. ¿Cuáles nos corresponderían a nosotros? A nosotros nos correspondería como adultos menores de 50 años una dosis en el año. Y para mayores de 65 años, 2 veces en el año. Ahí utilizaríamos la vacuna bivalente, que es la que hoy tenemos en disponibilidad, ¿no? Sin duda. Otra vacuna, vamos a hacer un paréntesis, porque este bloque lo íbamos a hablar del COVID, pero me interesa porque nos preguntan, esta vacuna, la HPV, que es para las niñas a los 11 años, que les corresponde, ¿cuántas dosis son? Bien, esta vacuna del HPV es para niñas y niños, ¿sí? En un principio, era para las nenas. Sí. Me acuerdo que la nena en los comienzos era nena únicamente. Sí, hoy no. Viste que los lineamientos permanentemente están cambiando. Entonces ahora aplicamos a los niños y a las niñas a partir de los 11 años, ¿sí? Antes eran 2 dosis, hoy se aplica una sola dosis a los 11 años. Me han preguntado también si el ministerio la está cubriendo a la vacuna solo hasta los 23 años, ¿sí? Porque los ginecólogos también para ciertas patologías están enviando la aplicación de esta vacuna. Listo, contanos de esta vacuna. ¿Cuáles serían las enfermedades puntuales que serían sobre todo para el cáncer de útero y las enfermedades de transmisión sexual.
Entonces, por eso que se utiliza para las niñas y niños. ¿Hace cuánto que lo sumamos al varón? El varón estará sumado desde el año 2011 o 2012, por ahí más o menos, que lo estamos utilizando ya con los varones también. Y pasa de que muchas mamás y papás, familias, desconocen por qué está dentro del calendario. Sí, están en el calendario. Pero muchos papás, si bien tienen algo de información sobre otra, pero sobre esta puntualmente, no tienen. Entonces muchas veces le preguntan al docente, les preguntan a ustedes en qué consiste, para qué se previene, como lo mencionamos, primero era para las nenas, ahora se sumó el varón. Los varones, pero sin duda es sumamente importante. Es sumamente importante la vacunación de estos niños, porque muchas veces dicen, no, porque es varón, no, es solamente para nenas. Entonces por ahí la falta de información, y es por eso que nosotros cuando vamos a las escuelas hacemos mucha hincapié y concientizamos al docente y también a la mamá para que vacunen a los chicos, ¿sí? Para contra el HPV, ¿no? Sin duda. Yamila, qué importante que es que estemos vacunados. Sí, y también tener en cuenta lo que mencionaba, que, o sea, si no tienen la dosis del HPV a los 11, que hasta los 23 el ministerio puede cubrirlo. Se cubre hasta los 23 años y luego, por eso nosotros siempre, antes hacíamos hincapié que completara el esquema, pero ahora, a partir de este año, se comenzó con el nuevo lineamiento, que es una dosis para los niños o las niñas, y que ya estaríamos con el esquema completo solamente con una sola dosis. O sea que lo podremos poner en esta franja desde los 11 hasta los 23. Claro, exacto. Pero ustedes, desde el área de salud, ¿recomiendan que sea a los 11 o...? A los 11 años. ¿Es lo recomendable? Sí, es lo recomendable a los 11 años. Es por eso que a esa edad nosotros vamos y estamos en estos momentos trabajando conjuntamente con Crecer Sano, y a su vez vamos a los niños de los 5 años y a los chicos de los 11 años para poder completar los esquemas en esos dos casos específicos. Primeramente, en una primera instancia, se llega primero a ellos para ver si tienen completa el esquema de los 5 años y el de los 11 años. En estos momentos se está haciendo Crecer Sano, estamos yendo a las diferentes escuelas, va el equipo médico y a su vez nosotros vamos con la vacunación. Acá tenés para socializar campañas. ¿En dónde van a estar? ¿Qué día? Lo más reciente. Lo más reciente que tenemos hoy día miércoles, el CAPS, o sea, el Centro de Salud de el barrio Los Altos, está haciendo terreno casa por casa con todas las dosis de vacuna. Así que es importante que puedan saber que hoy en la mañana y tarde ellos iban a estar trabajando en terreno, ¿sí? En estos momentos está en las políticas regionales del Cristo del Portezuelo. Hay una campaña donde están vacunando con todas las dosis de vacuna. Como así también se está trabajando en la escuela Emilio Uniken. Se está abordando con el Crecer Sano, con los chicos entre los 5 y los 11 años, primeramente, y luego se va a hacer a toda la comunidad educativa, docentes, papás, se va a trabajar con todos. También se está vacunando en el Banco Rioja. En Nonogasta hoy va a haber una campaña de vacunación a partir de las 14:30, que por ahí dice no llega la vacuna a Nonogasta o no hay dosis de vacuna. En el Club Joaquín a partir de las 14:30 va a estar un equipo de vacunación con todas las dosis en disponibilidad. Vacuna COVID, vacuna calendario y vacuna antigripal. Eso va a ser hoy a partir de las 14:30 en Nonogasta. En Pituil se está trabajando también en el centro vecinal en Pituil a partir de las 10 de la mañana hasta las 13 horas y desde las 14:30 a las 18 en el día de hoy. Y mañana jueves van a estar en vivienda, en Secretaría de Deporte,
ahí va a estar trabajando el Centro de Salud de Castro y Baza a partir de las 9 de la mañana. El día jueves también se va a estar a partir de las 14 horas en Río Jabús. Y el día viernes van a estar trabajando el Centro de Salud de Barrio Parque haciendo crecer sano en la Escuela Carmona. También abordando los niños y toda la comunidad educativa. Y el día viernes van a estar en el hogar de ancianos y allí va a estar trabajando el Centro de Salud de Castro y Baza. Esto no implica que no se van a atender en los centros, ¿no? Todos los centros de salud tienen en disponibilidad hoy dosis de vacunas, todas las dosis en disponibilidad. También está trabajando el centro de salud que está en la Rotonda, que vendría a ser, que por ahí algunos lo conocen como la Rotonda o como el 107, ¿sí? Donde está la zona sanitaria. Allí también tienen en disponibilidad todas las dosis de vacuna. El Hospital Elíasar Herrera Mota de 8 a 18 horas. La Rotonda también está en horario corrido. También pueden llegarse. Y los CAPS de Malligasta, de las parcelas de Malligasta, de Anguinan 1, Anguinan 2, San Miguel, Pomán. Todos los CAPS tienen en disponibilidad vacunas para toda la comunidad que necesite pasar a completar su esquema o a iniciar esquemas de vacunación, no tan solo en los niños, también en los adultos y en las embarazadas. También tenemos una vacuna nueva que es la vacuna para el virus sincicial respiratorio. ¿Cuál sería esta vacuna? Esta vacuna es para la neumonía y la bronquitis, ¿sí? Esta sería una vacuna que se le aplica a la mamá en la semana 32 y 36 de embarazo y la mamá a través de la placenta va a transmitir esta inmunidad para los niños, ¿sí? Hasta que ellos puedan ser inoculados luego al nacer, obviamente, ¿no? Y a su vez también la mamá la transmite por la lactancia materna. Sin duda es un gran trabajo y una agenda amplísima que maneja el hospital y vos también desde el lado de la docencia, de la investigación. Recordemos que sos docente investigadora de la carrera de enfermería de nuestra universidad y sin duda de que aportas muchísimo conocimiento, no solamente que transmitís a tus estudiantes, sino a tu equipo en el cual trabajas y está dando tus resultados, porque vemos campañas en diferentes instituciones, en la calle, y la gente se acerca, lee, está tomando conciencia de lo importante, siempre la tuvo, ¿no? Pero cuando fue el COVID, dejamos de lado, creo que todos, el calendario para el miedo, sin duda, sí, la vacuna. Hoy estamos de a poco retomando, respetando, y eso es importante, lo importante de la vacunación. Para cerrar el programa de hoy, que aprendimos muchísimo, agradecerte por eso, ¿no? Por todo lo que nos transmitiste. ¿Cuál es tu mensaje como profesional de la salud, como profesional que está al frente de esta campaña tan importante que involucra a la salud pública? ¿Cuál es tu mensaje para la comunidad sobre la vacuna, de la importancia de que todos nos vacunemos, que respetemos el calendario de vacunación? Bueno, mi mensaje sería concientizar a toda la comunidad a que puedan completar sus esquemas de vacuna, tanto niño, adulto mayor y embarazadas, y que darle la tranquilidad que las vacunas están garantizadas y que tienen una eficiencia y que son seguras y que no tienen que tener miedo en cuanto a decir no voy a vacunar a mi hijo o no me voy a vacunar. Las vacunas están certificadas y garantizadas que tienen una eficiencia, ¿sí?
Entonces, bueno, solamente me queda invitarlos a toda la comunidad a que nosotros en Chilecito tenemos 17 centros primarios de salud, 6 hospitales distritales, más el Hospital Mota, en la cual disponemos en la actualidad de todas las dosis de vacunas y que pueden llegar por cualquiera de nuestros centros, y que todo el equipo de vacunación los está esperando, y sobre todo tenemos algo muy claro, que es la accesibilidad a una vacuna gratuita, ¿no? Que pueden pasar por cualquier centro, que nuestra gente los está esperando, y sobre todo la accesibilidad que le podemos aportar a toda la comunidad. De cualquier tipo de vacuna. Por ahí en algún momento puede ser que diga, bueno, hoy me falta esta vacuna, pero nosotros siempre estamos al pendiente de que si alguna dosis por alguna casualidad no estuviera, se le toma el teléfono y luego se trata de llegar hacia ellos o de conseguirle la vacuna para que puedan estar y completar su esquema, ¿no?, de vacuna. Yamila, ¿te quedó algo en el tintero? No, están todas las dudas resueltas. Alejandra, agradecerte por tu participación, por comentarnos sobre la importancia que revisten las vacunas en nuestra sociedad para prevenir enfermedades, para salvar vidas. Y respetemos el calendario de vacunación. Como lo dijo Alejandra, están todas las dosis de todas las vacunas a disposición de nosotros para acercarnos en diferentes puntos estratégicos que propone la zona sanitaria 3 del hospital, de la mano de la licenciada Alejandra Marocco y su equipo, su gran equipo de trabajo, que está sumamente comprometido, todo el año está comprometido con esta campaña de prevención, ¿no? Agradecerte, Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y bueno, solo dejarle un mensaje, que una dosis de vacuna es una dosis de vida, y que nos vacunamos ahora para el futuro. Muchas gracias. Hemos llegado al final. Mi nombre es Karina Núñez. Nos acompañó la licenciada Alejandra Marocco. Yamil Ormeño forma parte del equipo de Ciencia UNDEC. Ezequiel Tapia. Hemos llegado al final de nuestro viaje por la ciencia y la investigación. ¿Cuándo nos volvemos a reencontrar, Yamila? Nos reencontramos el miércoles que viene. Si no nos pudieron escuchar hoy completamente, sábados y domingos de 11 a 12 horas pueden volver a escuchar el programa, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que aparecemos como Ciencia UNDEC. La opinión de ustedes nos interesa muchísimo. Si les interesa que abordemos algún tema, estamos a disposición para esto, para investigar, para aprender sobre ciencia e investigación. Llegamos al final, los esperamos el próximo miércoles en Ciencia UNDEC, y no se olviden escucharnos nuevamente sábado y domingo a las 11 de la mañana. Muchas gracias.